Tengan todos muy buenas tardes. En el día de hoy, jueves 26 de agosto, tengo la enorme satisfacción de moderar esta charla para mis queridos colegas que además son compañeros míos en la comisión directiva del Colegio de Abogados de Resistencia. Tengo el placer de moderar hoy para el doctor Diego Sánchez de la Vega, que va a hablar en esta oportunidad de la ley 2275B, que regula el ejercicio de la profesión de abogados y procuradores para la provincia del Chaco, y también al doctor Mario Peredo Aguirre, que va a hacer una crítica al proyecto de ley 1289 de este año 2021 y va a hablar sobre la inconstitucionalidad del mismo. Déjenme darles la bienvenida y expresarles la gran satisfacción y el orgullo que siento, colegas, por ustedes, porque realmente son la sangre joven de la abogacía en la provincia del Chaco y aparte muy estudiosos los dos. Así que los escuchamos. Presentación. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Marito. ¿Cómo estás? Para nosotros es un honor poder estar acá para poder informar sobre la importancia y la gran ley que nosotros tenemos y lo que implica para el ejercicio de la abogacía del Chaco defender el ejercicio de la ley 2275B. Yo preparé una filmina para no extenderme en el tiempo, para poder respetar la exposición de todos los oradores y al mismo tiempo para que al final escuchemos preguntas, porque seguramente habrá muchas inquietudes, fundamentalmente en los jóvenes que quieren que conozcan esta ley que tanto esfuerzo llevó fundamentalmente al Colegio de Abogados de Resistencia y también a los colegios del interior a que quede finalmente sancionada en el año 2014 y con todo lo que ello implicó, la lucha que implicó para poder refrendar este proyecto, esta legislación que regula el ejercicio profesional de abogados y procuradores en la provincia del Chaco. Si se puede compartir pantalla, Milagros, te agradecería. Bueno, muchísimas gracias, Milagro, que siempre nos acompaña, a Editorial Librería Contexto y a Fundación Formarte, por supuesto, el agradecimiento por este espacio. Las ventajas de la libre colegiación es el lema de nuestra charla. Voy a ser muy breve respecto a mi exposición. Voy a hablar sobre lo que es la ley 2275B, brevemente sobre sus antecedentes y la importancia del principio que defiende esta ley y cómo se sostiene. La importancia de su aprobación y de la defensa, que hoy día justamente ha retomado valor. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a dos afrentas, una el año pasado y otra este año, por parte de un grupo de diputados que pretenden incorporar nuevamente al debate legislativo la aprobación de un proyecto de ley que imponga la colegiación obligatoria y recaudatoria. Esta ley, la 2275-B o 2275B, tal cual el nuevo digesto de la provincia del Chaco, fue aprobada el 10 de diciembre del año 2014. El trabajo que se hizo en esa oportunidad en el despacho de la Comisión de Legislación General se realizó y concluyó con un despacho que tuvo un análisis de un montón de proyectos de ley del año 2010, 2012, 2013, como verán, de diferentes, influenciado por diferentes actores dentro de lo que es la Casa de la Democracia, que culminó con un trabajo y con un análisis que se hizo de manera itinerante a través de la Comisión de Legislación General, en el cual se ha escuchado el aporte de todas las entidades que agrupan a los profesionales del sector, es decir, se ha escuchado al Colegio de Abogados de Resistencia, a los colegios del interior y fundamentalmente al Consejo de Abogados, que hoy pretende nuevamente imponer un debate cuando aparentemente parece que se olvidaron que hace no más de 7 años han estado en el debate y han aportado sus visiones y han aportado sus ideas y hemos concluido en una ley, digo, porque como democracia y el pueblo del Chaco y fundamentalmente los abogados han decidido que en el recinto se aprobara esta ley por mayoría absoluta, abrumadora, de 30 votos, ¿ok? 30 votos, 30 diputados han dicho que sí a esta ley que ha tenido el aval de todos los colegas y de la sociedad en conjunto en todo el Chaco. Solamente hubo una abstención, es decir, que es una ley que tiene una legitimidad, creo que ninguna otra ley en la provincia del Chaco llega a tener este tipo de legitimidad. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo, a través justamente de esa comisión itinerante, se hizo un trabajo de recopilación de información, de datos, de inquietudes, y se ha analizado desde la presidencia de la comisión, que lo manejó el diputado Martín Nievas y ha hecho un recorrido por todas las jurisdicciones, de la primera hasta la sexta, ha pasado y analizado en cada uno de esos, de las principales localidades del interior, y se ha escuchado desde la legislatura a todos los colegas que intervienen y que ejercen la profesión de manera libre y gratuita actualmente gracias a esta ley. Se analizó la ley originaria que reguló el ejercicio profesional en la provincia del Chaco, la ley número 25 del año 1953, que luego
fue derogada. ¿Por qué? Porque impusieron de este grupo minoritario que nuevamente, que ya los mencioné, pretendieron incorporar o imponer una colegiación obligatoria, y pese a una ley que tuvo aprobación y que tuvo una vigencia, digamos, de días u horas, que por ahí el doctor Peredo va a poder explayarse al respecto, en el año 1991 se aprueba la ley 3718 que impone la colegiación obligatoria en Chaco con una tasa, un arancel altísimo para esa época, y esa ley estuvo suspendida y su vigencia estuvo prorrogada varias veces. Estuvo prorrogada y suspendida por más de 20 años. Fíjense cuánto repudiamos en el Chaco, y repudiamos en el buen sentido, la colegiación obligatoria, o como quieren llamarle, colegiación pública. Acá no discutimos que la colegiación tiene que ser pública. Existe una colegiación pública, existe un control público de la matrícula que la tiene el Superior Tribunal de Justicia. Lo que discutimos es que te impongan colegiarte y pagar para ejercer la profesión, principalmente, entre otros aspectos que también vamos a destacar y que el doctor Peredo va a exponer y también lo va a resaltar la doctora Claudia Marcela Andrés. Fíjense cómo esta ley, la 3718, ni siquiera tuvo durante tantos años, y con todos los cambios políticos que han existido, ¿verdad? De colores políticos, el intercambio que hubo dentro de la Cámara de Diputados de nuestra provincia, ni siquiera se han logrado. ¿Por qué? Porque justamente existe un vehemente rechazo hacia imponer una manera de trabajar y que nos digan cómo debemos regular nuestra profesión, los abogados que además, no solamente tenemos el respaldo de nuestras respectivas asociaciones, sino que también tenemos el respaldo de la ciudadanía que pretende que los abogados sean libres para poder defender el interés de nuestros clientes. Fíjense que esta ley, la 3718, fue prorrogada en el año 95, 96, 97, 98. Luego hubo una intento de restablecer la vigencia de la ley 25, pero también continuó prorrogándose la entrada en vigencia de la ley 45-25, que pretendía nuevamente imponer la colegiación obligatoria, y fue prorrogándose desde el 2005 hasta el 2012, hasta que en esa época, en ese año, empieza el debate en el Parlamento de los proyectos de ley que mencioné antes de ahora como antecedentes. Fíjense que durante más de 2 años se estuvo discutiendo y analizando el proyecto de ley que hoy nos rige, que es el de ejercicio profesional. Por eso la importancia de la defensa, porque en esta defensa han trabajado muchísimos colegas que desde hace muchísimos años vienen bregando por la libertad y el ejercicio profesional, que es esencialmente la concreción de la aprobación de esta ley en diciembre del año 2014. Esencialmente o se basó el análisis y el eje de su redacción en 4 ejes que fueron los que se debatieron durante esa comisión itinerante que anduvo por toda la provincia recopilando los datos de cómo funciona el ejercicio de la profesión en la provincia del Chaco. El control de la matrícula se delega al Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que es simplemente el control de la matrícula implica la extensión de la matrícula previa verificación del título habilitante para ejercer la profesión, y luego, por supuesto, la anulación o la eventual suspensión en el caso de que exista algún tipo de falla ética, falla a la labor, o algún tipo de sanción penal que implique la inhabilitación. Que después por ahí el doctor Peredo, no sé si lo va a comentar, pero yo voy a hacer una pregunta respecto de la inhabilitación de la matrícula y quiénes son las personas facultadas, la jurisdicción facultada para poder suspender una matrícula. El Tribunal de Disciplina, ¿verdad? Para las faltas éticas de los abogados, que está específicamente regulado cómo se va a canalizar, digamos, el estudio, el análisis y la investigación, y con eventualmente la sanción de la falta ética de los abogados, y la onerosidad de la matrícula, ¿verdad? Que actualmente no existe onerosidad, sino que se paga un canon inicial para poder inscribirse y tener la matrícula que otorga el Superior Tribunal de Justicia, para luego avanzar ya con el ejercicio profesional, y lo único que se abona siempre es lo que conocemos todo como caja forense, la caja provisional profesional de los abogados. Como conclusión, el Superior Tribunal mantiene el control de la matrícula, ¿verdad? Y la facultad disciplinaria la realizan los jueces, no es el Superior Tribunal, es decir, no es el órgano político del Poder Judicial, sino que son los jueces que en la concepción novedosa que tenemos de lo que es el Poder Judicial, cada juez es el Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros tenemos el control de la matrícula por personas totalmente idóneas que pueden perfectamente, y que aparte están sometidos al control que tiene el Consejo de la Magistratura a través de este órgano constitucional, ¿verdad? Que verifica el control y la actuación de los jueces. Entonces, para concluir, el sustento constitucional que tiene la ley 2275B radica en el artículo 15, inciso 3 de la Constitución provincial, que, como todos conocemos, fue modificado
a todas estas leyes que fue posterior a la 2275 a la ley 3718, ¿verdad? Que imponía la colegiación obligatoria suspendida durante más de 20 años. El artículo 15, inciso 3 de la Constitución Provincial expresamente habla sobre la seguridad individual y sobre los derechos humanos. Fíjense la importancia y por qué nosotros insistimos con lo que es el libre ejercicio profesional o el principio de libre asociación. Sabemos que un colegio no es una asociación y sabemos que tener una matrícula no es asociarse a un colegio, pero lo que queremos entender es que lo que queremos que la sociedad entienda es que la Constitución Provincial solamente establece una facultad, ¿verdad?, para los colegios. La ley podrá autorizar a los colegios, consejos o entidades profesionales el otorgamiento y control de la matrícula. No es un deber. Y esto está radicado con lo que la sociedad pretende, la sociedad quiere. Por eso la legislatura ha escuchado en el año 2012, 2014 a los colegas, a la sociedad, y hemos refrendado esta ley 2275, que es la que nos rige actualmente. De allí es que no entendemos la necesidad de por qué revolver nuevamente una cuestión que está totalmente zanjada, como si fuera que hemos omitido escuchar al Consejo de Abogados, que es la única institución que pretende imponer justamente por imposiciones de instituciones superiores, ¿verdad? Porque el Chaco, así como Santa Cruz, es una de las pocas provincias, las únicas, que no tenemos aún exigible la matrícula paga para poder ejercer la obligación pública obligatoria y arancelada. Justamente en función de este inciso 3 que los constituyentes del año 1994 han logrado redactar de la siguiente manera y que justamente, sin perjuicio de los antecedentes del inciso 1 y 2, el inciso 3 explícitamente o expresamente dice que se garantiza el derecho a trabajar y ejercer la profesión, industria, oficio o empleo libremente elegidos, sin obligación de asociarse compulsivamente a entidad alguna. Esa obligación de asociarse se debe entender en sentido amplio, porque a mí no me tienen que decir quién me capacita ni me tienen que indicar quién me va a sancionar por una falta, porque yo tengo la posibilidad de elegir en qué ámbito yo me quiero desenvolver. Imagínense que a un comerciante le exijan afiliarse a un sindicato para poder trabajar como comerciante o para ser empleado de comercio. Eso sería algo totalmente insólito, sin perjuicio de otros beneficios que tiene la libertad de asociación. Y por eso, y por último, resalto, y está justamente en negrita y subrayado, en la garantía de gratuidad del ejercicio profesional. No se puede exigir, colegas, abogados, arquitectos, escribanos, contadores, les decimos, no se puede exigir el pago de un canon para ejercer la profesión que usted logró a través del estudio en una educación de institución pública, como puede ser la universidad pública, o así fuera una universidad privada. No se puede exigir el canon para trabajar. Eso es algo que es totalmente rayano con la Carta Magna Provincial, es totalmente inconstitucional, y queremos avanzar seguidamente con una reflexión, una somera reflexión, porque no me voy a detener en los aspectos prácticos ni en la estructura de la ley para no quitarle tiempo a mis compañeros. Lo que sí quiero destacar es que esta ley contiene y contempla todos los aspectos de ejercicio profesional, ¿verdad? Todos los aspectos en los que un abogado puede verse involucrado, tanto con el cliente como con terceros, así como con el órgano jurisdiccional, está todo totalmente regulado. Tanto los casos especiales, suspensión, términos, poderes disciplinarios, el procedimiento y la promoción de la denuncia, los requisitos que tiene que tener la denuncia ante una falta de ética, disposiciones comunes y disposiciones generales, garantizando esencialmente la libertad y la dignidad en el ejercicio de la profesión. Sin ir más, yo quiero dejar una reflexión que la dejo en pantalla, pero quiero darle la palabra al doctor Mario Peredo Aguirre para que continúe con la exposición y lo escuchamos muy atentamente porque no quiero quitarle más tiempo y aparte creo que él va a hacer una crítica muy concreta a lo que es el proyecto de ley que ahora pretenden imponer a través de este grupo minoritario de abogados. Muchísimas gracias por su tiempo y perdón por la pasión que le pongo a esto y por la aceleración que le di porque no quería justamente perder más tiempo. Adelante, Mario, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio, a todo el personal de la Librería Contexto, gracias a Rubén, muchas gracias Diego por la explicación tan clara y detallada que diste, gracias Claudia. Bueno, yo siguiendo el hilo conductor que sentó Diego acá voy a empezar a hablar sobre distintos aspectos de este proyecto de ley 1289 del año 21. El escollo principal que encontramos acá es la contribución obligatoria anual para ejercer como abogado y procurador, más allá de que esta ley tiene otras herramientas recaudatorias. Y esta historia se remonta ya a principios del año 1991, como recién lo dijo el doctor de la Vega, con la sanción de la ley 3718, en la cual se estableció como contribución obligatoria para ejercer la profesión de abogado, en el artículo 74, inciso A, la exigencia de pago anual anticipado
de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles para poder trabajar, bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 75, segundo párrafo de esa ley, que implicaba el no pago, como consecuencia jurídica, la cancelación de la matrícula. Este proyecto, 1289/21, interpuesto entre gallos y medianoche sin la intervención de los abogados que trabajamos de la profesión, prevé para el alquiler de la matrícula el pago de un canon que llega al 20% de un salario mínimo vital y móvil, canon anual, que se paga de manera anticipada, de acuerdo a lo establecido en el inciso A del artículo 62 del proyecto. Este monto es un monto no menor, porque nosotros debemos considerar esta herramienta recaudadora multiplicándola por la cantidad aproximada de abogados matriculados, como para tener idea de la amplitud y de la herramienta recaudadora que va a ser este colegio público de sancionar esta ley, y teniendo en cuenta un número aproximado, aproximadamente 8.000 abogados matriculados en resistencia, que es un dato hipotético, por el 20% de un salario mínimo vital y móvil a valores de mediado de año, que rondaría los 5.832 pesos, los colegios públicos de la provincia del Chaco recaudarían por este solo rubro aproximadamente 46.656.000 pesos. La omisión de pago de este canon anual traería como consecuencia el inicio de un juicio de apremio para el abogado, es decir, el cobro compulsivo de la deuda, siendo título suficiente la planilla de liquidación que expida esta institución. La falta de pago de este rubro por más de 3 cuotas consecutivas importaría el abandono en el ejercicio profesional, dando lugar a la suspensión de la matrícula, de acuerdo a lo que establece el artículo 63 del proyecto. Pero el ánimo recaudador de este proyecto de ley no se ciñe al pago anual, sino que el pez gordo, por así decirlo, es la recaudación que pretenden, de la recaudación con la que pretenden beneficiarse por causa, por abogado interviniente, que equivale al 1% de un salario mínimo vital y móvil. Es decir, iniciamos una causa, yo y mi socio, por ejemplo, y aparte de pagar caja forense, tasa de justicia, le debemos pagar al colegio de abogados, en el supuesto que se sancione esta ley, la suma de 291 pesos, que sería el aproximado del salario mínimo, del 1% del salario mínimo vital y móvil. Por abogado interviniente, es decir, ambos abogados que estamos iniciando el juicio deberíamos aportar eso, y los abogados que contesten la demanda tendrían que pagar, además de su caja forense y demás, este 1%. Como herramienta de recaudación es buenísima, porque si calculamos 62.400 causas, multiplicados por estos 291 pesos, con esta herramienta el colegio se estaría haciendo de 18.195.840 pesos. Lo que el cálculo que se hace es meramente indicativo, partimos de bases hipotéticas. Hay colegas que obtuvieron datos y estadísticas certeras y han llegado a números más abultados. Esta ley también intenta implantar en nuestro sistema el arresto por deudas. Aunque a ustedes les parezca gracioso, el artículo 74 de este proyecto de ley impone al abogado arresto en el caso de que no pague las multas dentro del plazo de 10 días siguientes a la intimación, a razón de un día por cada monto que establezca la reglamentación. Esto implica un retroceso, una violación clara al principio de no regresión, y nos remonta a la época del derecho romano anterior a las 12 tablas, que se dictaron en el año 451 a.C., donde los acreedores patricios podían encarcelar, arrestar a los deudores plebeyos y someterlos a diversas torturas hasta que cumplan con su obligación, es decir, hasta que paguen. Esto era fiscalizado por el cónsul 8, que guiaba el procedimiento según la costumbre. Lógicamente, esta norma contenida en el proyecto viola no solamente nuestro derecho público provincial, sino los tratados internacionales. El arresto o la prisión por deuda se encuentra prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 7.7 y el artículo 11
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y hay que tener en cuenta y en consideración que estos tratados son operativos en nuestro derecho interno por imperio lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución Provincial, que los considera por reproducidos en su texto. Como si esto fuera poco, este proyecto de ley de colegiación obligatoria también viola nuestro derecho a trabajar. No solamente al someternos a aranceles para poder ejercer la profesión, sino también tiene como objetivos no disciplinarios y no recaudadores la supuesta institución que se cree de llegar a sancionarse esta ley, la defensa y asistencia jurídica de personas indigentes o sin recursos. ¿Y cómo pretende cumplir esta quijotada del colegio público? Endilgándonos a los abogados de manera obligatoria en los deberes, artículo 6, inciso B, la obligación de aceptar y ejercer nombramientos de oficio para asesorar y defender a personas de manera gratuita, siempre que carezcan de recursos suficientes. Esta imposición claramente lesiona el derecho a trabajar. El derecho a trabajar está garantizado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la norma, de manera directa o inmediata, lo está agrediendo al obligarnos a nosotros los abogados a atender a personas de manera gratuita. Más allá de eso, es de público conocimiento que nuestro rubro debe ser uno de los rubros en los que más trabajamos gratis, no solamente en consultas por todos los medios, digitales o presenciales, sino también atendiendo causas, pero lo hacemos de manera voluntaria, no porque una institución así nos lo imponga. De aplicarse este artículo, deberíamos reclamar la viabilidad del principio de igualdad y hacerlo extensivo a las demás profesiones, es decir, a los escribanos, que nos otorguen poderes gratuitos, escrituras traslativas de dominio gratuitas, a los agrimensores, que nos practiquen las mensuras para juicios de prescripción adquisitiva de manera gratuita, a los arquitectos, ingenieros, para juicios en los que tengamos que determinar algún defecto en alguna construcción, y la lista no se agota en esos profesionales. O sea, resulta clara que esta ley nos lesiona un elenco de derechos, no solamente imponiéndonos la obligación de trabajar, sino que también restringe la libertad de asociación, el ya dicho derecho a trabajar y la prohibición de monopolios. ¿Por qué restringe la libertad de asociación? Porque esta ley, como ya lo explicó el doctor Diego de la Vega, nos exige la obligación de estar colegiados para poder ejercer la abogacía y la procuración. Esta imposición está claramente vedada por nuestra Constitución provincial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, inciso 3, que establece que la provincia nos debe garantizar el derecho a trabajar y a ejercer nuestra profesión, industria, oficio o empleo libremente elegidos, sin obligación de asociarnos compulsivamente a entidad alguna y de manera gratuita. Bueno, la libertad de trabajo, como ya lo cité, se ve francamente violentada con la exigencia de canon anual y por causa para ejercer la profesión, más allá de la imposición de trabajar gratuitamente. Y esto traería como lógica consecuencia la instauración de monopolios legales, porque el abogado que no tenga para pagar su matrícula profesional ni para hacer el aporte a la causa que está iniciando, va a recurrir al estudio grande de profesionales de trayectoria que a lo mejor tienen la capacidad económica de solventar las causas, y se va a formar una especie de monopolio en la tramitación y en la defensa del derecho de las personas que concurran a contratarnos como abogados, porque indefectiblemente terminaremos yendo al estudio del abogado que sí puede mantener una matrícula profesional. Acá debemos tener en cuenta que la Constitución es de orden público y debe ser respetada tanto por los particulares como por el Estado. Y para poder entender e interpretar los derechos y garantías que nosotros logramos con la sanción de la Ley 2275B, me refiero a la libertad de asociación, a la gratuidad en el ejercicio profesional, a la prohibición de monopolios, a ser juzgados por jueces
naturales, independientes, objetivos e imparciales, debemos tener en cuenta el principio pro personae. ¿Qué significa esto? Que las normas se deben interpretar conforme a la Constitución y los tratados internacionales de manera tal de que se favorezca ampliamente a las personas. Se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos y a la inversa. Debemos conjugarlo con el principio pro homine, que determina que la aplicación de las normas en materia de derechos humanos deberá hacerse procurando favorecer en todo tiempo a la persona y a la aplicación más amplia, ponderando ante todo la fundamentalidad de los derechos humanos, estando siempre a favor del hombre. Y me pregunto, ¿qué norma más oportuna para estar a favor del hombre que ejerce la profesión de la abogacía que la ley 2275, letra B, que consagra todos los derechos que explicó el doctor Diego de la Vega? Y en vista de los antes mencionados, evidentemente, de llegarse a sancionarse este proyecto de ley, no estaríamos cumpliendo con el enfoque establecido por los principios pro personae y pro homine, porque arancelaríamos la profesión, extraeríamos el control de la ética que hoy se encuentra en manos de un juez natural, lo pondríamos en manos de pares con las consecuencias nefastas que ello acarrea, porque se perdería totalmente la objetividad. Acá hay que tener en cuenta que nosotros estamos permanentemente litigando, enfrentados, siempre suele ocurrir recelos o algún tipo de rencor por las batallas legales que tenemos, y puede abrir la puerta a utilizar el Tribunal de Ética de Pares de manera arbitraria y sancionar a los colegas con los que no tenemos el feeling necesario. Los derechos humanos tienen limitaciones, no son absolutos. Estos se relacionan con el principio de proporcionalidad. Y estos principios son los que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando analizamos las leyes que te imponen la colegiación obligatoria. Los apologistas de la colegiación sostienen que esta es necesaria para una adecuada capacitación de los profesionales y para el control ético. Pero antes de sostener esto, debemos formular los determinados interrogantes. ¿Qué tan grave es este problema? ¿La colegiación es la única vía para lograr estos objetivos? ¿Y es la vía más adecuada? Bueno, respecto a la capacitación va a hablar la doctora Andrés, pero ya sabemos que no necesitamos entregar nuestra matrícula para obtener capacitaciones de calidad. El Colegio de Abogados y las distintas asociaciones de profesionales nos dan todo tipo de capacitaciones, cursos y carreras de posgrado a muy bajo costo y a costo accesible, con lo cual este argumento no tiene sustento. En relación a la ética, en el supuesto de que existe una falta ética de algún profesional, debemos emplear los mecanismos ya estipulados en la ley 2275B, que no merecieron ningún reparo en cuanto a su eficacia, eficiencia y constitucionalidad. No existe un solo planteo de inconstitucionalidad en relación al Tribunal de Ética que establece la ley 2275B. Solamente se trata de emplear las normas existentes y en el supuesto de que ocurra una infracción ética, debemos tener en cuenta que también esta ley 2275B legitima de manera amplia a los colegios profesionales para concretar denuncias contra abogados que hayan cometido alguna infracción a sus preceptos. Yo me pregunto, colegas, los abogados que ejercen en provincias en las que sí existe colegiación obligatoria, por ejemplo, Corrientes o Formosa o Misiones o Buenos Aires, ¿son más éticos que los abogados chaqueños? Y la respuesta es un contundente no. Yo me animo a adelantarles que la respuesta es un contundente no. No solamente porque no existe un estudio cualitativo o cuantitativo que así lo determine, sino porque la experiencia me está indicando la respuesta misma. Existe una relación entre el control ético y la colegiación. Y una de las maneras para poder determinarlo es analizar el índice de percepción de la corrupción de los países de América Latina, según tengan o no colegiación obligatoria. Ahí se está compartiendo en la pantalla.
Y el dato más interesante que se obtiene de la simple vista de este índice es que de los países de América Latina, el mejor calificado es Chile, en donde no hay colegiación obligatoria, y el peor es Venezuela, donde sí la hay. ¿Esto qué está demostrando? Que la restricción de someternos a un colegio público de manera obligatoria no guarda proporcionalidad alguna con que se restrinjan un elenco de derechos humanos, a saber, la libertad de asociación, la libertad de trabajar, la prohibición de monopolios, para supuestamente coadyuvar al desarrollo de los objetivos corporativos recaudadores monopólicos y sectorialistas que propone la colegiación obligatoria de abogados. Por otro lado, los apologistas de la colegiación sostienen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se habría pronunciado respecto de la constitucionalidad de la colegiación obligatoria. A mí me gustaría responderles a estos señores en el sentido de que es falso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió al respecto. En primer lugar, porque la Corte no analiza la constitucionalidad o no de las normas, y mucho menos se pronuncia sobre esta por una cuestión de derecho público. Esta se pronuncia sobre cuestiones establecidas en la convención, es decir, se pronuncia sobre la convencionalidad de las normas. Y el pronunciamiento al que hacen referencia para sostener la viabilidad de la colegiación obligatoria es el pronunciamiento 5 del año 85, es una opinión consultiva, en la cual el Estado de Costa Rica consultó si la colegiación obligatoria de periodistas era violatoria de la libertad de expresión. Y la opinión consultiva resolvió que se lesionaba con la colegiación obligatoria de periodistas el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los apologistas de la colegiación toman considerandos de esta opinión consultiva y lo distorsionan. Lo distorsionan haciéndole y dándole una interpretación diferente a la que realmente es. Toman una parte que dice que la colegiación de profesionales no es contraria a la convención. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que la Corte, en esa opinión, únicamente analizó la colegiación de periodistas en relación a la libertad de expresión. Nunca analizó la cuestión desde la libertad de asociación, desde el derecho a trabajar y desde la prohibición de monopolio. Es decir, este es un debate que continúa abierto y que nosotros estamos obligados a defenderlo. En este caso, yo quiero citar lo que sostuvo el doctor Rafael Nieto Navia en esta opinión consultiva, tal vez pueda compartirse en pantalla. El doctor consideró que se violaba la libertad de asociarse al obligar por ley a los individuos a hacerlo si los fines propuestos de tal asociación son aquellos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de la libertad. O sea, el voto es contundente y parte de la libertad. Si nosotros, en el marco de nuestra libertad, podemos organizarnos, podemos libremente asociarnos, podemos libremente elegir de qué manera capacitarnos, no veo viabilidad alguna a un proyecto que capture nuestra matrícula, que nos someta a la consideración y a la jurisdicción de un colegio público, que nos cobre por trabajar, que nos obligue a trabajar gratis para las causas en las que el Estado entienda y nos restrinja todos los derechos que hemos logrado con la Ley 2275B. Es evidente que la colegiación obligatoria constituye una barrera de entrada para profesionales y competidores, genera corporativismo, es elitista, es regresiva, estuvo prohibida en México durante la independencia, genera burocracia, genera altos costos que los debe pagar el cliente y convierte a los abogados en entes recaudadores en beneficio de la corporación. Genera la obligación de pagar tasas al colegio, y no solamente la tasa anual, sino también la tasa por causa, y genera profesionales temerosos porque de estar sometidos al control del Poder Judicial
pasaremos a estar sometidos al control de pares con todas las consecuencias negativas que ello importa. Todo ello en franca violación a lo establecido por el artículo 20 infine de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Bueno, colegas, he finalizado mi parte de la charla. Le cedo la palabra a la doctora Andrés. Muchísimas gracias Mario y gracias Diego también. La verdad que yo vengo a participar de esta ponencia tan interesante de ustedes para hacer ver algo que se está tapando alevosamente, algo que se está tratando de mantener dentro de la oscuridad, de toda la oscuridad que rodea a este nefasto proyecto de ley 1289 del año 2021. Que realmente no se está hablando de la situación de las mujeres. Por eso yo vengo a ponerlo sobre el tapete en esta Feria del Libro, que es organizada por la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados, a los cuales realmente les estoy agradeciendo de corazón por este espacio y por esta oportunidad. Y son cosas que deben ser dichas. Cada uno de ustedes habló de cuestiones técnicas, de cuestiones de antecedentes legislativos, y yo vengo a hablar con respecto a cómo este proyecto de ley tan oscuro, tan inoportuno y tan inapropiado pretende llevarse por delante los derechos ya adquiridos de un gran sector de nuestra comunidad como lo somos las mujeres, que realmente en otras leyes, en otros proyectos de leyes se le ha dado mucha relevancia a la cuestión de la vulnerabilidad de la mujer como un objeto, como un sujeto, de la sociedad que no debe ser objeto justamente de atropello por parte de ninguno de los poderes del Estado. Quiero comentarles que nosotros tenemos una ley vigente, que es la 2275B, lo hemos estado repitiendo, y realmente quiero aprovechar para invitar a los colegas a leer concienzudamente esta ley que regula nuestro ejercicio profesional. La ley 2275B tiene este artículo número 15 que se llama protección de la maternidad y que dice textualmente que las profesionales, abogadas y procuradoras tendrán derecho de pedir la suspensión de términos de los procesos en que intervengan como únicas apoderadas de sus clientes por un término de 45 días corridos, al cual también hace cargo de una opción que se puede dividir en 2 periodos anteriores o posteriores al parto. Para ejercer este derecho hay que comunicarlo en forma fehaciente al tribunal hasta 10 días antes del inicio del término, adjuntando los correspondientes certificados médicos. Este artículo, que es realmente de avanzada, un artículo que está realmente adecuado a todo lo que es el avance legislativo que hemos tenido inclusive en esta provincia del Chaco, como me he comunicado con distintos legisladores y tuve la oportunidad de exponerles cuando realmente la provincia del Chaco marca una punta de lanza en lo que es la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños. Realmente un proyecto de ley donde se tire por tierra este artículo 15 de la ley que nos regula es realmente vergonzoso, es realmente inaceptable. No lo podemos permitir. Echa por tierra un trabajo legislativo más allá de los colores políticos, porque sabemos que todas las posturas están representadas mayoritariamente en la legislatura chaqueña. Echa por tierra un trabajo legislativo de años, donde se ha recorrido el interior del Chaco Profundo, donde los legisladores que dieron lugar a esa ley 2275B escucharon a los diferentes colegios y consejos de abogados, y realmente un proyecto de ley presentado de la noche a la mañana que tira por tierra estos derechos fundamentales de las personas, me parece que es algo que debería darle vergüenza, sinceramente, de estar favoreciendo esto. También quiero leerles el artículo 16, que habla del fallecimiento o grave incapacidad, y dice: en los casos de fallecimiento del cónyuge o padres o hijos o hermanos de un profesional, abogado o procurador, los términos procesales se suspenderán por 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del deceso.
debiendo el interesado presentar ante el tribunal las constancias respectivas dentro de los 5 días de ocurrido el hecho. En los casos de grave incapacidad del profesional, es decir, ¿qué pasa si yo tengo un problema en mi salud que me repercute una grave incapacidad? ¿Qué hago? Cónyuge, padres o hijos o hermanos, es decir, ampara a toda la familia, al núcleo de la familia que esté bajo su cuidado. En este caso, los términos procesales se van a suspender por 5 días y el interesado, en este caso, debe presentar ante el tribunal también las constancias respectivas y esta circunstancia se notifica a las demás partes del proceso mediante una cédula que se va a encargar de tramitarla, de emitirla y tramitarla por parte del mismo tribunal. Es decir, son consideraciones ya de lesa humanidad en la que están llevando tanto a las mujeres como a las personas enfermas o con una grave incapacidad para no ver vulnerado su derecho de igualdad, que también está reconocido, por supuesto, en nuestra Carta Magna, no solo provincial, sino también nacional, lo lleva lo lleva realmente a una calidad de ser reconocido por la legislatura. En el año 2014, que fue en el año de sanción de la ley 2275B, es decir, es una ley nueva, es una ley dictada plenamente vigente en la democracia, o sea, en un periodo democrático. No estamos hablando de una ley en desuetudo, no estamos hablando de una ley que haya sido dictada en época de facto, y realmente es una ley prácticamente nueva y es una ley que no ha tenido ningún ataque de constitucionalidad por parte de ningún colega en la provincia del Chaco. Es decir, en lo que a mí respecta, no comprendo por qué hay un grupo de personas que quieren pretender imponer una colegiación y el manejo de una matrícula que hoy está en manos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Así que desde este humilde lugar quiero realmente llamar a la reflexión de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, quiero llamar a la reflexión de los legisladores de la provincia del Chaco para pedirles, por favor, humildemente desde mi lugar, por favor, basta de avasallar los derechos de las mujeres, de las personas incapaces y de las personas que afrontan un momento de enfermedad, que justamente en estas épocas de pandemia que nos toca lamentablemente atravesar, son muchos los casos y realmente se estarían vulnerando derechos ya consagrados y derechos adquiridos. Yo realmente estamos en tiempo, me indica acá el reloj que estamos un poco en tiempo de lo que es este espacio que nos ha otorgado la editorial Contexto para esta feria del libro jurídico de este año 2021 tan particular. Estamos atravesando una pandemia, hemos visto perder a nuestros seres queridos y lo último que necesitaría la provincia del Chaco es una ley recaudatoria, es una ley elitista y una ley que realmente, en caso improbable desde ya que se llegara a sancionar, ocasionaría tal avalancha de juicios, de amparos y de medidas cautelares que se convertiría en un caos jurídico, judicial en la provincia del Chaco. Realmente cada persona, cada abogado que hoy por hoy esté ejerciendo libremente en la provincia del Chaco, se va a ver en la necesidad de iniciar un juicio de amparo por sus propios derechos constitucionalmente adquiridos de la libre asociación. Y cada abogado novel, cada joven abogado que se matricule, su primer juicio va a ser iniciar justamente un amparo y una medida cautelar para que no se vean avasallados sus derechos. Con esto, básicamente podemos ver el caos judicial que tendría proporciones insospechadas, más allá del retraso que ya estamos padeciendo los profesionales de la justicia en la provincia del Chaco, debido, como dije, a esta pandemia y a que los juzgados, los tribunales han tenido que permanecer cerrados
y nosotros con nuestro estudio jurídico también cerrado sin poder atender a la gente. El Poder Judicial de la provincia del Chaco ya experimenta retrasos importantes. En este momento nosotros aquí con los colegas pertenecemos a diversos institutos dentro del Colegio de Abogados donde día a día vemos las quejas de los colegas por el retraso en la causa de sus clientes, el retraso en sus causas. Así que realmente hago un llamado a la reflexión para que conozcamos nuestra ley, para que la defendamos en forma totalmente responsable, y a los legisladores para que archiven este proyecto nefasto de ley. Realmente lo que el pueblo de la provincia del Chaco necesita es la oportunidad de crecer y desarrollarse, y no una ley elitista y recaudadora y que también va en contra de los propios jóvenes al imponerle tantas trabas al inicio de su actividad profesional. No quiero excederme tanto en el tiempo. Esta Feria del Libro Jurídico es una demostración cabal y suficiente de que no necesitamos estar colegiados en forma compulsiva para acceder a capacitaciones del más alto nivel académico, como lo hemos hecho siempre. Yo desde el año 2003 que tengo el honor de pertenecer al Colegio de Abogados y siempre hemos podido disfrutar de capacitaciones de alto nivel en forma gratuita o en forma a muy bajo costo en el caso de los posgrados. Así que para no extenderme, nuevamente un agradecimiento a mis colegas. Me siento muy orgullosa de la lucha que estamos llevando adelante, por la forma en que ustedes estudian, por la forma en que ustedes se preocupan. Estoy agradecida por compartir este espacio, me honra compartir este espacio con ustedes, y finalmente me queda agradecer nuevamente al Colegio de Abogados de Resistencia, a la Comisión de Jóvenes, actualmente en cabeza de la doctora Evelyn Salvatore. Quiero agradecer también a la gente de Librería Editorial Contexto y Fundación Formarte por permitir una vez más la plataforma para llevar adelante esta charla. Quiero, antes de terminar, comentarles que tanto mis colegas aquí presentes, el doctor Mario Manuel Peredo Aguirre, tanto como el doctor Diego Sánchez de la Vega y yo misma, Claudia Andrés, tenemos nuestras redes sociales a disposición para que nos puedan consultar cualquier tipo de dudas que tengan los colegas con respecto a la vigencia de la ley 2275B en cualquiera de sus puntos, y también cualquier duda que tengan sobre el proyecto nefasto que pretende la colegiación obligatoria en el Chaco. Me despido muy agradecida y muy satisfecha por esta tarde que compartimos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Yo también me despido. No tenemos preguntas en el chat, ahí estuve revisando, salvo una que consulta al colega Marcelo Fabián, que plantea por qué no se debate con el Consejo de Abogados la cuestión respecto al proyecto de ley. Y sí, por supuesto, no hay inconveniente en debatirlo. Creemos que los procesos legislativos o de creación legislativa o de desarrollo legislativo no tienen que darse con la imposición de un texto legal para luego debatir sobre el mismo, sino por el contrario, son los interesados, es la sociedad la que tiene que llevar la inquietud al político previo consenso de las partes, ¿verdad? Que fue lo que hicieron creer aquellos, como dice, acá lo cita el doctor Mario Manuel Peredo Aguirre, los apologistas de la colegiación, hicieron entender que existía un consenso respecto de esto. Por supuesto que no es así. La gran mayoría de los abogados del Chaco rechazan este tipo de avasallamiento de nuestros derechos y de la libertad de asociación. Y creo que esa frase final que mencionó el doctor Peredo Aguirre, la cita del juez Nieto Navia, que puede considerarse que se viola la libertad de asociarse al obligar por ley a los individuos a hacerlo, si los fines propuestos de tal asociación son de aquellos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de su libertad. Hoy en cada jurisdicción existe una asociación de abogados. En esta jurisdicción, en la primera, existe el Consejo y el Colegio, todos reconocidos en la ley 2275B y que trabajan de manera sincrónica. Y la misma ley 2275B exige a los legisladores, previo al trámite legislativo, la consulta para que una modificación de esa ley o la derogación eventualmente de esa ley sea aceptada o sea tramitada o que tenga estado parlamentario. Eso no ha ocurrido, por lo tanto es un punto más que tenemos nosotros para
hacer ver que es una ley no solamente retrógrada, sino que va en contra del principio pro homine y fundamentalmente avasalla la Constitución provincial. Mario, si vos querés manifestar algo más o realizar algún tipo de cierre, te cedo la palabra. Yo quiero reiterar la inexistencia de estudios científicos o estadísticos que demuestren la necesidad de cambiar el sistema que nosotros tenemos. No existe una sola estadística que diga que la ley 2275 letra B es ineficaz e ineficiente para arreglar la profesión de abogados. Menos aún existe un estudio que diga que esa ley colisiona con derechos y garantías constitucionales. ¿Me explico? O sea, el motor o el motivo de este proyecto de ley que pretende derogar la ley que con tanto esfuerzo el Chaco consiguió, no encuentra otro sustento que la intención subjetiva de un pequeño grupo de abogados que cree que porque ganaron una elección al Consejo de la Magistratura son mayoría, cuando ni siquiera la mayoría de sus afiliados mismos está a favor de la colegiación obligatoria. Hay muchos afiliados al Consejo de Abogados que no quieren saber nada con la colegiación obligatoria, que están afiliados a la institución por afinidad o porque así lo consideran, pero avalan y aceptan la libertad en el ejercicio profesional. Y debemos tener en cuenta que esta libertad en el ejercicio profesional importó la lucha de años, de muchos colegas que iniciaron la batalla con harta anterioridad a nosotros. Y gracias a ellos tenemos este sistema totalmente moderno, armónico con la Constitución provincial y los tratados internacionales, gratuito, equitativo y que nos somete a un tribunal de ética objetivo, independiente e imparcial, en manos nada más y nada menos que de un juez que eventualmente juzgará con el más elevado criterio que un colega la supuesta falta ética que nosotros cometamos. Así que bueno, yo estoy a disposición para responder las preguntas que deseen hacer los oyentes, si es que el tiempo lo permite. En realidad, perdón, estamos excedidos, así que me gustaría invitarlos. Me pasa que me quedo con ganas de seguir conversando con ustedes sobre este tema y quiero invitarlos para que en breve hagamos una charla un poquito más extensa en el tiempo y con la participación de los colegas de colegios del interior, si les parece. Perfecto, sería una idea genial porque en el interior están alarmados con este tema y se van a ver igual de afectados que nosotros. Así que bueno, sigamos luchando por la libertad. Y bueno, aprovecho este momento para agradecer a la librería Contexto y a la editorial que nos dio este tiempo, este espacio. Agradecer a Rubén, a Milagros y a todo el equipo. La verdad que están poniendo a Resistencia, a Chaco, a Corrientes y a todo el Nordeste bien arriba con las excelentes gestiones académicas que desarrollan permanentemente. Así que muchísimas gracias. Agradezco a ustedes, colegas, que compartieron esta charla con nosotros y a todos los oyentes. Muchas gracias, Mario, Claudia. Bueno, yo los saludos. Los invito a que gestionemos esa nueva charla y que podamos avanzar en la defensa de la ley 2275B y en el libre ejercicio profesional. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias, Claudia. Un saludo grande a todos, buen fin de semana y feliz Día del Abogado. Igualmente. Feliz Día del Abogado. Gracias, igualmente. Hasta luego.